Los últimos tiempos. El día de hoy vamos a hablar de los últimos tiempos, que engloban el fin de los últimos tiempos. Y el fin de los últimos tiempos engloba los dolores de parto y la gran tribulación. Elaborado y explicado por Patricia Guerrero en base a las Sagradas Escrituras. ¿Qué son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son un periodo de la historia del hombre, que inició desde Pentecostés y concluirá cuando haya cielo nuevo y una tierra nueva, periodo de tiempo en que el hombre sufrirá muchos cambios y sufrirá muchas tribulaciones. En la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, es decir, en la Santa Biblia, también se le conoce como los últimos días. ¿Qué contienen los últimos tiempos? Los últimos tiempos contienen un periodo de tiempo indefinido. También contienen un periodo de tiempo definido por el fin de los últimos tiempos, conforme las Sagradas Escrituras lo señalan, y a su vez el fin de los últimos tiempos contiene los dolores de parto y la gran tribulación. Existe una división de los últimos tiempos de forma didáctica. Los últimos tiempos los hemos dividido entre el fin de los últimos tiempos, los dolores de parto y la gran tribulación. Recordemos que los últimos tiempos son desde Pentecostés hasta cielos nuevos y tierra nueva. El fin de los últimos tiempos son desde la creación del Estado de Israel hasta la conclusión de la gran tribulación, y debe darse la apertura del reino de la divina voluntad. Los dolores de parto son eventos anormales que son muy fuertes o muy dolorosos, precursores de la gran tribulación. Y la gran tribulación son 7 años últimos de purificación, donde el mundo estará en gran angustia, o vivirá los 7 sellos del Apocalipsis, lo que muchos conocen como la última semana de Daniel. Volviendo a los últimos tiempos, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo iniciaron los últimos tiempos? Primeramente existen varias teorías de cuándo iniciaron. Incluso ahora se le ha llamado absurdo a San Pablo por creer que estaba en los últimos tiempos. En segundo término, yo he analizado personalmente esas teorías y creo que la más considerable, que no contradice la fe de la Iglesia, es la que señala que iniciaron en Pentecostés a la luz del discurso de San Pedro. Y por último, conforme vayamos avanzando en este videoblog, iremos entendiendo poco a poco esta nación y confirmando cómo San Pablo tiene toda la razón en lo que afirma. Y por el contrario, los escatólogos con teorías contrarias a San Pablo se equivocan. Entonces, todo mundo tiene en mente que es Pentecostés, la venida del Espíritu Santo proclamada anteriormente por la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, como el Consolador y el Paráclito, día en que se reunieron los discípulos con la Santísima Virgen en torno al cenáculo, hicieron oración y previamente habían hecho una preparación, recibieron al Espíritu Santo y salieron a predicar. Esto sobre todo de saber que estamos en los últimos tiempos a la luz del discurso de San Pedro, conforme Pentecostés, lo vamos a entender conforme leamos el discurso de San Pedro. El discurso de San Pedro se da justo en Pentecostés, día que se marca como el inicio de la unción divina dada a la única iglesia que es la Iglesia Católica. Pentecostés es el inicio de la unción divina, dada al hombre dentro de su historia, después del pecado original, mas es eterna realmente. Sobre el discurso de San Pedro y Pentecostés hay que dejar claro que como ese día iniciaron tanto los últimos tiempos como la unción divina, es decir, se inició la etapa de santificación en un primer plano. ¿Y por qué decimos la unción divina? Porque una vez redimidos y a través del recibimiento del Espíritu Santo, ahora actualmente todas las almas que quieran seguir a Jesús nuestro Señor
y la fe católica pueden convertirse a ella, seguir a Jesús y recibir al Espíritu Santo en sus vidas, cuestión que antes no se podía porque no estábamos redimidos. El Consolador o Paráclito, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad, como bien lo señala el profeta Joel, nos acompaña en espíritu, y desde ese momento estaba entre nosotros. Antes sabemos que estaba como espíritu, pero no podía inspirar más que a poco justos, porque, repito, no estábamos redimidos. Hay que aclarar que el discurso de San Pedro es después de haber recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo habló a través de él. También, después de haber recibido al Espíritu Santo y que los apóstoles empezaron a anunciar el reino de los cielos en diferentes lenguas, los que algunos catalogaron que estaban borrachos, San Pedro dio un discurso guiado por la luz del Espíritu Santo. Sabemos que esto que les dijeran que estaban borrachos era la burla del demonio, que hace a todos los profetas o místicos. El discurso de San Pedro lo podemos encontrar en Hechos 2, versículo 1 al 21. A continuación lo leeré. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó su voz y les habló. Varones de Judea, y todos los que moráis en Jerusalén, tomad conocimiento de esto y escuchad mis palabras, porque estos no están embriagados como sospecháis vosotros, pues no es más que la tercera hora del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos e hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos verán sueños. Hasta sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Haré prodigios de arriba en el cielo, arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, el día grande y célebre. Y acaecerá que todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, hasta aquí la lectura de las Sagradas Escrituras y vamos a hacer un análisis de por qué aquí vemos que a la luz de Pentecostés empezó los últimos tiempos ese día. Primero porque San Pedro habla del profeta Joel y el profeta Joel a su vez cita lo que Dios nuestro Señor le dio a conocer. Sucederá en los últimos días es con lo que empieza. Eso quiere decir que últimos días hace referencia a los últimos tiempos, como vimos al inicio. Después dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lógico porque después de la redención, las personas apenas se están convirtiendo, bautizando, tomando todos los sacramentos, pero de alguna u otra manera seguían siendo muy carnales. Todavía no había una iglesia constituida, apenas se iba a comenzar, y bueno, esto es un poco lógico por el estado del pecado en el que estaba el hombre. Y después el Espíritu Santo señala, a través obviamente de lo que dice San Pedro del profeta Joel, que habrá profecía, que habrá visiones, que habrá sueños proféticos. Entonces, todo esto que ya hemos visto que pasa en este tiempo, pasó desde Pentecostés y mucho antes, obviamente, ¿no? Con ciertos profetas, pero en este caso engloba a muchos más, en el sentido de que nuestro Señor hasta sobre sus esclavos derramará su espíritu. Y bueno, también nuestro Señor señala que hará prodigios en el cielo y dará señales abajo en la tierra.
cuestión que también hemos venido conociendo de las profecías marianas o de las apariciones marianas y de ciertos instrumentos. Y bueno, ¿cuáles son los prodigios arriba en el cielo? Entre ellos podemos saber que habrá una cruz en el cielo muy resplandeciente. Pero también habrá señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, que obviamente pueden ser explosiones volcánicas, terremotos, etcétera. Y esto englobaría todo lo que es los últimos tiempos o los últimos días, lo que es el fin de los últimos tiempos, la gran tribulación y los dolores de parto. Y por eso aquí se dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso todavía no ha pasado y tiene que pasar antes de que llegue el día del Señor, el día grande y célebre. Y acá será que todo el que invocara el nombre del Señor será salvo. Entonces, San Pedro como primer papa forma parte del magisterio de la Iglesia y conforme a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 21, habla como Santo Padre de la Iglesia, señalando el día del Señor, el día grande y célebre. Por ende, él citando al profeta Joel del Antiguo Testamento, hizo ver a todo pueblo, nación y raza la verdad que permea hasta ahora, que estamos en los últimos días, donde se darán años y años hasta el cumplimiento pleno de la redención. Y aquí es cuando entra esa etapa que no se puede precisar, un periodo de tiempo de muchos años donde siempre ha habido tribulaciones, donde no ha habido paz en todo lugar y todavía no ha llegado, por supuesto, el reino de Cristo. Bueno, pues sabiendo que San Pablo entonces está teniendo certeza en lo que dice, en que él ya vivía en los últimos tiempos conforme a este discurso, de San Pedro, vamos a ver un poco de lo que dice San Pablo en la carta primera a los Corintios, versículo 26, capítulo 15. Y dice, los tiempos de los hombres o de las naciones son diferenciados de los tiempos de paz o del reinado de Cristo por la muerte, pues dice la Escritura, el último enemigo destruido será la muerte. ¿Esto qué quiere decir? Que la muerte será destruida en todos los sentidos. En el sentido primero, que concluye con la vida material del hombre, y en el segundo sentido, como la muerte que concluye con la vida espiritual, que conocemos como el pecado. Y esto lo vemos sobre todo en Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 al 8. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el Hades seguía en pos de él, y se les dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada y con hambre, y con peste, y por medio de las bestias de la tierra. Entonces aquí estamos viendo un sello del Apocalipsis que está dentro de la gran tribulación, que bueno, voy a explicarle los sellos más adelante, en el que se habla de que todavía hay muerte, entonces la muerte será vencida hasta después de que terminen los últimos tiempos. Entonces, por eso se usa la muerte como criterio de división, porque es la mejor forma de diferenciar cuándo se dará la parte final de la etapa que vivimos, los últimos tiempos. Los últimos tiempos durarán hasta que sea vencida la muerte en los cielos nuevos y las tierras nuevas. Se debe vencer la muerte física y se debe vencer la muerte espiritual. Una vez que estas dos hayan sido vencidas, entonces ya viene cielos nuevos y tierra nueva y con ello el milenio de paz. Ahora vamos a lo específico de la parte final de los últimos tiempos. Según nuestro cuadro didáctico, es el primer concepto a revisar después de los últimos tiempos. El fin de los últimos tiempos. Son los tiempos que empezarán con la creación del Estado de Israel, que es la nación de los judíos, pues así está profetizada en el Antiguo Testamento.
y además la llegada del reino de los cielos o apertura del reino de la divina voluntad para la nueva Israel que somos todos, porque recordemos la redención no solamente era para los judíos, sino para todos, incluyendo a los gentiles. Los gentiles son todas las otras naciones fuera de Israel que sí hemos acogido el anuncio del reino por Jesucristo, Hijo de Dios. Hemos creído y nos hemos convertido para habitar en ese reino eternamente como lo señala nuestro Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿cuándo inició el fin de los últimos tiempos? El fin de los últimos tiempos inició con dos sucesos según lo marca las Sagradas Escrituras. El primero es la creación del Estado de Israel, conforme al Antiguo Testamento. El segundo es la apertura del reino de la divina voluntad, conforme al Nuevo Testamento. Veamos primero la creación del Estado de Israel en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 66, versículo 8. ¿Quién oyó, ¿Quién oyó jamás cosa tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Un país se hace acaso en un día? ¿O nace una nación de una vez? Pues antes de sentir los dolores, Sión dio a luz a sus hijos. Entonces, en esta parte de las Sagradas Escrituras se nos dice que antes de los dolores de parto, y obviamente antes de la gran tribulación, tendría que nacer una nación en un solo día. Y eso sería, pues obviamente, el inicio del fin de los últimos tiempos. O sucedería esto antes del inicio del fin de los últimos tiempos, que es lo que suena lógico. Y esta nación es la de los hijos de Sión, o sea, Israel. Israel tendría que haberse formado en un solo día. Pero también los hijos de Sión somos los que somos de Cristo, que nos adoptó como hermanos y amigos suyos, e hijos de Dios Padre, y lo somos por adherirnos a la divina voluntad. Y para adherirnos a la divina voluntad existe el modo de la santidad humana o de la santidad divina a través de la vida en el divino querer. Y esto es un conocimiento dado a Luisa Picareta en el libro del Cielo, donde el censor eclesiástico es nada más y nada menos que un santo, San Aníbal María di Francia. Bueno, para demostrar que esta profecía ya se cumplió, tenemos aquí una nota periodística, donde dice que el Estado de Israel ha nacido. Y para ser breves, vamos a leer lo que dice ese periódico en pocas palabras. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina, y los judíos, liderados por David Ben-Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas. Ese día entonces se cumplió la profecía, y por lo tanto el fin de los tiempos ya ha iniciado desde el 14 de mayo de 1948. Sobre la creación del Estado de Israel hay que decir rápidamente que desde la creación del Estado de Israel estamos en el fin de los tiempos, por lógica, y después de que vengan los dolores de parto vendrá la gran tribulación. Hay que ver además una parte del discurso escatológico de nuestro Señor Jesús para entender por qué es importante la creación de Israel, la cual dice en Mateo capítulo 26, versículo 36, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya sabemos que está hablando de la generación de los hijos de Israel, donde se creará la nación de Israel en un solo día. Pero, ¿cuántos años es una generación para las Sagradas Escrituras? Una generación para la Biblia son 70-80 años según el Salmo 90, que dice, los días de nuestra generación son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Si nosotros hemos estado desde 1948 viendo que no se sucede nada hasta el 2018, es decir, 70 años después,
Quiere decir que nosotros somos una generación robusta. Por lo tanto, debe pasar algo antes de que pase esta generación, es decir, antes de que esta generación robusta de 80 años pase, que eso sería en el 2028. Ahora, sobre la venida del reino. Aquí vamos a leer también las Sagradas Escrituras sobre las dos venidas del Mesías. Vamos a leer Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Interrogado por los fariseos acerca de cuándo vendrá el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, es decir, el reino de Dios no vendrá con el gran aviso, como si va a pasar con la gran tribulación. Vamos a saber que ya estamos en la gran tribulación gracias al gran aviso de Dios. Pero en este caso, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán está aquí o está allí, porque ya está el reino de Dios en medio de vosotros. Y ahorita vamos a ver cómo el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Bueno, si vamos a esta respuesta de nuestro Señor Jesús respecto a su segunda venida en las Sagradas Escrituras, vemos que primero menciona que el reino de los cielos debe estar en medio de nosotros. Primero debe estar el reino de Dios en medio de nosotros y obviamente después debe de abrirse a todas las almas para que vayan entrando. Y una vez que todas las almas que deben entrar estén dentro, entonces ya vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva. Obviamente vendrán los dolores de parto, la gran tribulación antes. Bueno, ¿desde cuándo el reino está en medio de nosotros? El reino de Dios o de la divina voluntad ha estado entre nosotros cuando hemos vivido los desahogos divinos. Los desahogos divinos se hacen cada 2000 años. Han sido tres: el descrito en el Génesis en la creación sobre Adán, en la redención sobre nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María, y en la santificación en el heraldo de su voluntad, que es la sierva de Dios, Luisa Picareta. ¿Cómo se sabe que son tres desahogos divinos? Porque nuestro Señor le dice a la venerable Luisa Picareta que viene a desahogar su querer cada 2000 años. Y en este último desahogo habrá una purificación que tardará en comenzar 2000 años y un poco más. Veamos. Nuestro Señor Jesucristo dice: quiero dar lo que el hombre me rechazó. Quiero que mi querer reine sobre la tierra. Este desahogo habría continuado y cosas más bellas debían salir de nosotros. Pero el hombre, con rechazar nuestra voluntad divina, nos cerró este desahogo y detuvo nuestras obras, y por 4000 años nuestro desahogo no tuvo más salida. Pero nuestro amor sentía la necesidad de desahogar. Quería sus derechos, quería poner fuera sus llamas vitales, e irrumpiendo su largo desahogo, creó a la Virgen Santísima, a la cual procedió la encarnación del Verbo. ¿Cuántas maravillas en este segundo desahogo? ¿Cuánta utilidad? ¿Cuántos bienes no han recibido las criaturas? Pero este nuestro desahogo quedó a la mitad, y nuestro amor debió contenerse con esperar otros 2000 años para poder irrumpir su nuevo desahogo, y poner fuera todos sus secretos, las maravillas más íntimas de nuestra divinidad, los dones más grandes que se necesitan para hacer reinar nuestra voluntad divina en medio de las criaturas. Nuestro Señor a la sierva de Dios, Luisa Picareta, el 4 de abril de 1928, en el volumen 24 del Libro de Cielo. Si nos damos cuenta, más o menos hay una cercanía de la apertura del reino de la divina voluntad con la creación del Estado de Israel y el fin de los últimos tiempos entre los años 1947 a 1948. Conforme lo que nuestro Señor le dice a Luisa Picareta, el reino de la divina voluntad se abriría a su muerte.
Ella murió el 4 de marzo de 1947. La misión de la pequeña hija de la Divina Voluntad fue y siempre será ser heraldo del reino de la Divina Voluntad, por lo que a su muerte ya se ha dado la apertura al reino. Y qué casualidad que dice la página Foros de la Virgen que murió en concepto de santidad, como les decía, el 4 de marzo de 1947. Morir en concepto de santidad significa que cumplió su misión. Abajo yo les voy a dejar el link de Foros de la Virgen para que lean esta nota. Bueno, entonces la creación del Estado de Israel, que fue el 14 de mayo de 1948, se relaciona con la apertura del reino de la divina voluntad el 4 de marzo de 1947. Solamente tiene la diferencia de un año, 2 meses y 10 días, pero esto es lógico. Y es lógico que fuera así, pues primero debían entrar las almas que conocieron a Luisa y que conocieron la divina voluntad a impetrar, que significa pedir que venga algo, el reino de la divina voluntad antes de que los sucesos externos comenzaran. Y eso fue lo que sucedió. Ahora bien, vamos a los dolores de parto. Los dolores de parto son dolores que se generan como parte del proceso de destrucción de todo mal sobre la tierra y sobre el hombre. La Madre Iglesia, por medio del Espíritu Santo, el Consolador, da a luz a sus nuevos hijos que gobernarán por 1000 años. Y la Madre de los cielos sufre por esta nueva humanidad que debe ser semejanza de su Hijo Jesús. Entonces hay dolores de parto por parte de la Madre Iglesia, por parte de la Santísima Virgen, pero también por parte de la naturaleza. Pues dice San Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 22. Sabemos en efecto que ahora la creación entera gime a una y a una está en dolores de parto. También por eso habrá eventos de la naturaleza porque la creación gime y llora todos estos dolores de parto porque quiere dar a luz a esta nueva humanidad. La gran tribulación. La gran tribulación será el periodo más angustioso que jamás haya vivido la humanidad en toda la historia del hombre. Según las profecías de la Biblia, tendrá lugar durante los últimos días o los últimos tiempos, como conclusión del fin de los tiempos. Dentro de la gran tribulación encontramos los 7 sellos que narra el Apocalipsis de San Juan. Los 7 sellos. Rápidamente les hablaré de los 7 sellos. El primer sello es un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona. El segundo sello es un caballo del color del fuego y el que lo montaba le fue dada la autoridad para quitar la paz de la tierra. El tercer sello es un caballo negro y el que lo montaba tenía en su mano una balanza. El cuarto sello es un caballo pálido y el que lo montaba tenía por nombre la muerte y el Hades seguía en pos de él. El quinto sello es la voz de los mártires. El sexto sello es el día de la ira de Dios. Y el séptimo sello es el silencio en el cielo, truenos, voces, relámpagos y las 7 trompetas. Después se explicará que en el sexto sello encontramos el gran aviso y en el séptimo sello encontramos el gran castigo. Ya para concluir, quisiera decir que esta gran tribulación durará 7 años. ¿Pero por qué 7 años? Esto se sabe bíblicamente por la revelación al profeta Daniel. Pues en ese tiempo el profeta Daniel recibió una profecía de las 70 semanas. Cada semana equivalía a 7 años. Y en la última semana es donde sucederán todos los eventos del fin de los últimos tiempos de la gran tribulación mencionados en el Apocalipsis. Profecía de las 70 semanas. Al cabo de las 60 semanas, al cabo de las 62 semanas será muerto el ungido, y no será más, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, mas su fin será en una inundación, y hasta el fin habrá guerra y las devastaciones decretadas.
Él confirmará el pacto con muchos durante una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora, hasta que la consumación decretada se derrame sobre el devastador. Daniel capítulo 9, versículo 26 al 27. Aquí nos damos cuenta que primero tenía que venir el ungido, que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ser crucificado, muerto y resucitado, ascender al cielo, de nuevo al reino de los cielos, y no será más, como dice aquí esta profecía. Y después tendría que venir un príncipe. Ese príncipe es el anticristo. Y cuando él firme el pacto con muchos, ya sea gobernadores o presidentes o ministros de otros países, es cuando se dará el inicio de la gran tribulación. Algunas de las fuentes citadas es la Biblia platense o comentada, que es la Sagrada Escritura en un tipo de versión, por Monseñor Dr. Juan Straubinger, y el Catecismo Romano de Trento.